Todo aquel que intente conquistar el hielo lo hace por su propia cuenta y riesgo. Mucha gente ha pagado por esta aventura con su propia vida. El invierno eterno lo congela todo. El hielo es el símbolo de la muerte. Sin embargo, para médicos y biólogos también es sinónimo de una gran esperanza, ya que todo aquello que queda cubierto por hielo también queda conservado para toda la eternidad. El hielo evita la descomposición. Esto explica que un glaciar sacara a la luz recientemente a Ötzi, una momia que tras más de 4000 años estaba en perfecto estado de conservación. El hielo, un almacén de ADN congelado. ¿Qué abanico de posibilidades se abren ante nosotros? Un nuevo capítulo de la ciencia se está gestando en el hielo. El Instituto Criogénico es el lugar de descanso temporal de más de 80 cuerpos congelados, o pacientes, como los llaman aquí. Oettinger es el padre de un movimiento llamado criogenia, del griego frío e helado. Cualquiera puede elegir ser almacenado en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius cuando estén clínicamente muertos, y ser conservados así hasta que les llegue el momento de su resucitación. El fuego destruye, mientras que el hielo conserva. Quien cree en la congelación de los cuerpos confía en que es muy posible pasar aquí al menos 100 años. Simplemente están hibernando en los tanques de nitrógeno en Clinton Township. Cuando la medicina realice los avances necesarios para curar las enfermedades letales, serán resucitados. Por lo tanto, no hay ninguna razón para llorar su muerte. Y tampoco hace falta cuidar ninguna lápida. Si esta osada idea llega a convertirse en realidad, las consecuencias podrían ser inimaginables. La muerte, hasta ahora un acontecimiento culminante, se convertiría simplemente en una moratoria, en una pausa entre una vida y la siguiente. Un inconveniente que valdría la pena soportar. En lugar de soñar con la vida después de la muerte, estaríamos soñando con la vida después de la vida. ¿Quién seguiría buscando consuelo en la Biblia? La vida eterna tendría lugar aquí y ahora. Sin embargo, hasta la fecha, de estas cubas de nitrógeno no ha salido nadie, algo que se merece una explicación. Esta bolsa contiene glóbulos rojos de un donante mezclados con almidón hidroxietílico, un agente no tóxico que evita la cristalización. Voy a colocar esto en el contenedor de congelación que le dará la forma de un bloque. Lo cierro. Y lo enfrío sumergiéndolo muy rápido en nitrógeno líquido. Ahora ya puedo sacar la placa. Y abrir el contenedor reutilizable. Aquí tenemos la muestra congelada a 196 grados bajo cero, de 6 milímetros de grosor. Y la volvemos a almacenar en nitrógeno. El 90% de los glóbulos rojos sobrevivirá a este proceso. Los glóbulos rojos de la sangre de los donantes generalmente pueden ser empleados en transfusiones hasta 42 días después de haber sido donados. Pero si pudiésemos almacenar glóbulos rojos a temperaturas tan bajas, podríamos conservarlos eternamente. Eso nos permitiría, por ejemplo, estar preparados para cualquier desastre. Salvar vidas gracias al hielo. Es como imaginarse derrotar a la muerte con un bloque de hielo. La ciencia se enfrenta a un gran reto. O puede que no sea más que una vaga pero llamativa promesa, un experimento atractivo. Hay algo de lo que no cabe duda. Los laboratorios de todo el mundo están empleando las técnicas de congelación más que nunca. Sin embargo, la conservación en hielo tiene un pequeño inconveniente. Todo aquello que se descongele dentro de unos años tendrá un aspecto fresco, pero seguirá sin vida. Pero si el hielo es capaz de conservar cualquier material sin que haya peligro de descomposición, ¿por qué se pierde la vitalidad? ¿Por qué no es posible congelar la vida?
Un simple experimento. Estudiantes de la Universidad Técnica de Hannover han traído ramas y las han introducido en nitrógeno. Entre crujidos y chasquidos, las ramas terminan rompiéndose. Gracias a un microscopio especial cuya lente está conectada con un pequeño tanque de nitrógeno, podemos ver qué sucede cuando una célula se congela, tanto de un humano como de un animal o de una planta. Las paredes de la célula se rompen en cuanto el agua de estos microorganismos se convierte en afilados cristales. Nada permanece intacto, todo se destruye. Estos cristales, que constituyen los cimientos del hielo, son el enemigo natural de cualquier progreso criogénico. Cuando el agua se congela, entran en acción poderosas fuerzas. Se producen hechos destacados en el hielo que dejan su huella, como por ejemplo grietas de 1 metro de longitud en una pared helada. En las células congeladas se produce un proceso similar. He aquí el reto al que se enfrentan los criobiólogos. Los problemas más destacados tienen lugar durante el proceso de congelación. La formación de cristales de hielo hace que el volumen aumente, lo que a su vez genera tensiones mecánicas. Y lamentablemente este proceso vuelve a repetirse durante la descongelación. Por eso estamos intentando mantener al mínimo la formación de cristales de hielo, añadiendo los llamados crioprotectores. Sin duda parece tan complicado como congelar el agua sin que se formen los tan temidos cristales. Hoy en día existen investigadores que repiten este experimento una vez tras otra, añadiendo distintos crioprotectores. Es posible observar la rápida y sorprendente transición de un líquido viscoso en materia sólida en cualquier trabajo de cristalería. Está a punto de suceder, a unos 1200 grados Celsius. Ahí está. De repente la materia se ha endurecido. ¿Por qué no deberíamos ser capaces de aplicar a una célula biológica el mismo proceso que aplicamos a la arena de sílice? Es decir, conservar la vida en un estado de cristalización. El vidrio es sinónimo de líquido petrificado. Un líquido solidificado que no está cristalizado. No es un cristal. Lo que tienes delante de ti es el líquido inmovilizado. Has conseguido inmovilizarlo. ¿La conversión en vidrio o vitrificación, como lo denominan los científicos, es el futuro? ¿Es la forma de conservar material biológico sin alterarlo? Las moléculas dejan de moverse, no hay descomposición y este proceso no tiene que desarrollarse a altas temperaturas. La naturaleza es nuestra maestra. Podemos aprenderlo de la naturaleza, porque esto es exactamente lo que hacen los insectos, los árboles o los organismos durante el invierno. Todos ellos saben hacerlo y lo hacen de forma muy sencilla. Convierten todo su almidón en azúcar. De esa forma, cuando se sienten amenazados, cuando pasan hambre, cuando están en una fase vital más corta, o los días duran menos, es decir, cuando saben que va a suceder algo terrible, empiezan a convertir el almidón, a seccionarlo en pequeñas moléculas y a formar vidrio. Y entonces, cuando llegan de verdad las temperaturas bajo cero, entran en ese estado de vitrificación y así se ponen a salvo. Eso significaría que el problema quedaría casi resuelto, porque durante la vitrificación también se forman cristales agresivos durante breves instantes, antes de que la sustancia se convierta en vidrio. Hasta la fecha ningún crioprotector, la mayoría muy tóxicos, ha podido evitarlo. Los organismos complejos aún son incapaces de sobrevivir a la vitrificación. Hasta ahora, no ha sido posible controlar el poder destructivo del hielo.
A pesar de los continuos éxitos de la ciencia hasta la fecha, aún no ha sido posible superar la prueba final, la crioconservación de todo un órgano compuesto por complejas estructuras de células. El Instituto de Criogenización nos permiten observar el lugar más sagrado, la sala de preparación. Un paciente. Si tenemos a un paciente que ha sido declarado muerto, nos interesa traerlo a esta unidad y darle oxígeno. El oxígeno es la fuente de energía de este aparato y aporta el componente necesario para respirar. Así que le pongo el oxígeno al paciente y al utensilio. Esto estaría lleno de agua y de hielo. La sangre del paciente está circulando y esto lo está enfriando. El procedimiento cuesta $29.000, es decir, unos 20.000 euros, casi una ganga. La empresa competidora en Arizona cobra 5 veces esa cantidad. Afirman que sus instrumentos son más modernos. ¿Acaso hay alguna diferencia? Exactamente la misma probabilidad de que Ben Best congele a su muñeco de goma y lo resucite. Se trata de un asunto de fe, ¿verdad? No se congela a la gente cuando está con vida, sino cuando está muerta. El truco que aún no hemos comprendido es cómo despertar a alguien una vez muerto. En un futuro cercano, al menos, tendremos que seguir muriendo. Incluso en la tierra de las oportunidades inimaginables, los tanques de nitrógeno llenos de cadáveres solo son vistos como cementerios especiales y no como paso intermedio hacia la vida eterna. A pesar de la criotecnología, la ciencia del frío está dando sus primeros pasos y podría revolucionar los cimientos de la existencia humana actual. La ciencia de la congelación, la supervivencia gracias al hielo, sigue dando sus primeros pasos a pesar de todo el éxito que ha acumulado hasta la fecha. Todavía se están dando a conocer sus infinitas posibilidades, pero cada vez que se produce un éxito parcial, se reabre el debate. Las respuestas yacen escondidas tras una gruesa capa vital de hielo.